Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumba de la Tarde en la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y me siento muy feliz de estar nuevamente con ustedes en la tarde de hoy, acompañado del doctor Valentín Medrano Peña y del licenciado Israel Abreu. Buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes, don Miguel. Gracias por esa bienvenida. Y nada, traer informaciones importantes. Bueno, hoy es tu día aquí, así que hoy te toca descollar aquí. Valentín, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, perdón, saludos. Disculpen que estaba. Tú estabas en audiencia hoy. Sí, siempre, cuando no. Bueno, ayer el Día de las Madres no estuve en audiencia. Bueno, felicidades porque el viernes no tuvimos no previmos el hecho de que en este fin de semana iba a ser el Día de las Madres. Bueno, yo lo preví porque yo lo celebré ayer. Sí, Tú sí. dices, bueno, porque No, teníamos un invitado muy importante. y no lo manifestamos en el aire. Entonces a las madres dominicanas desearles lo mejor de lo mejor. No hay Día de las Madres, todos los días se dice siempre, son de las madres. Aunque hay muchos hijos que no aprecian, no aquilatan la suerte que tienen de tener una madre. Y pasa como el refrán, que no saben lo que tienen hasta no perderlo. Y después entonces añoran tener lo que de alguna forma despreciaron o no aquilataron o no apreciaron o no amaron y manifestaron el cariño en vida. Yo, en términos personal, gozo de la dicha de contar con mi madre viva y viable. Y cada vez que puedo, pues le manifiesto. Aprendí tarde porque hay que ser honesto. O sea, no es que es un asunto que yo lo haya vivenciado durante toda mi vida, pero aprendí lo que es amar. Y cuando aprendí a amar, entonces, creo que la persona que a mí más me ha dado demasiado, me ha dado tantas cosas, me ha dado que yo creo que se quedó sin nada para seguir dando. Es mi madre y yo pues le manifiesto cariño, le manifiesto amor, más oralizado que otra cosa, ¿verdad? Pues yo creo que yo soy un autista no diagnosticado y muchas cosas, repelo muchas cosas que son propios del ser humano. Bueno, mi madre desgraciadamente murió hace muchos años, murió años después de que muriera mi padre. Y pienso que el momento mismo que mi padre murió, ella quiso irse con él. Incluso mi madre tenía dos retratos colgados de la pared de la habitación donde ella dormía. Una era el retrato de Jesús y otro el retrato de mi padre. Y a ambos le ponía un vaso de agua para que mi padre, que bebía mucha agua por la diabetes, necesitaba beber para que no muriera de sed. Y era una forma, cuando ella le rezaba a Jesús, frente a su foto colgada de la pared, era prácticamente imposible saber si lo hacía también al hombre que la acompañó durante más de 50 años. De manera pues que es una dicha, como tú dices, Valentín, tener a su madre viva. Y es una lástima que aquí, por ejemplo, ya no se honra a la madre como se honraba antes. Ya en la escuela no se recita, no se canta la canción a las madres, ni se celebra. Usted dirá, bueno, pero es el último domingo de mayo y no hay clases a esa hora, sí, pero en la escuela, cuando yo iba a la escuela, se celebraba el viernes anterior. Y era un día que prácticamente dedicado en la escuela. No importa el nivel en que tú te encontraras en esa escuela o colegio, porque también lo hacían, era una práctica usual y general en todo el sistema escolar dominicano, para la pública y la privada. Y se cantaba el himno a las madres y había incluso actividades culturales en honor a la madre. Muchas veces la profesora llamaba a un estudiante, ocurrió conmigo en varias oportunidades, para que yo dijera algo. Y ese tipo ese tipo de lesión ha sido sepultada en la escuela dominicana. Por eso hay una generación aquí en nuestro país que les resulta muy difícil comunicarse porque no ha tenido la oportunidad de explayarse y expresar lo que siente en público. Por eso es que hay gente aquí que tiembla cuando tiene que hablar en público. Yo una vez entrevisté a una muchacha, una economista de primera categoría, y en medio de la entrevista se me frizó. No pudo hablar.
No pudo hablar. Yo le hice una pregunta en medio de otra y de pronto se frizó. Ese miedo escénico, decía Jackie Núñez del Rico, y creo que lo dice también Facundo Cabral, y lo he escuchado en voz, yo lo he escuchado en voz de Alberto Cortés, incluso en una canción. Dice, ¿por qué será que a pesar de los años el temor a pisar un escenario nunca se va? ¿Por qué será? Miedo escénico, bueno, que Jackie decía que nunca se iba, y que cuando se te fuera el miedo escénico, entonces pregúntate qué tú estás haciendo mal. Bueno, el miedo escénico no se pierde nunca, creo yo. Lo que se hace, lo que uno aprende es administrarlo, aprende a controlarlo. Lo decía Freddy Vera, que era posiblemente la única persona que tú no te podías imaginar en este país que pudiese padecer del miedo escénico. Pero el miedo escénico se da incluso en los más grandes artistas. Y se ha dado en todos los géneros artísticos. Y el miedo escénico se parece mucho al miedo a trascender. Y cuando una persona alcanza éxito, un éxito rotundo, entonces le llega el miedo al fracaso en su siguiente proyecto. Creo que decía en algún momento, en una entrevista que le hiciera Robertico Salcedo aquí en la República Dominicana a Roberto Gómez Bolaño, y el Chavo, y el Chapulín, y el Chompira, y Chespirito, decía que la persona él la medía en función, la juventud, en función de los proyectos que la persona tuviera. Decía, mira, una persona con 15, 16 años que tiene proyectos, una persona con 90 años que tiene proyectos es joven. Una persona con 15, 16 años que no tiene ningún proyecto en la vida es un viejo. Decía él. Roberto Gómez Bolaño decía eso. El Chapulín, el Chavo del Ocho. Para que la gente... Sí, decía, ya le dije que era el Chapulín, el Chompira, el Chavo del Ocho y ¿quién más? El Chaparrón, Bonaparte. Bueno, una vez la BBC de Londres le preguntó a Clint Eastwood, el famoso actor norteamericano, que cuál era el secreto de su eterna juventud. Y él decía que era que no dejaba nunca, cuando se levantaba, que entrara el viejo a su casa. Y él impedía que entrara el viejo. Y esa es una de las lecciones más interesantes que yo he leído jamás. Pero no a Clint Eastwood, porque Clint Eastwood parecía una pasa el otro día con el debido respeto. Mismo, pero a quien había que preguntarle eso es a Nini Cáfaro. Pero no me refiero a lo viejo en el aspecto físico. Ok. Sino lo viejo, porque en realidad la vejez es mental y de otra naturaleza. No, tú puedes ver una persona joven a los 30 años que ha envejecido. Porque perdió el deseo de vivir. Pero Nini Cáfaro, don Miguel. Nini Cáfaro, qué Nini caso más. Pero Nini lo que tiene son 70 y pico de años. Bueno, no 80, ya tiene que tener 80. 80, pero no parece nada de eso. No tiene. No y canta bien, lo vi yo junto a usted, la última vez que lo vi. Bueno, la última vez que le vi, la primera que le veo también, físicamente hablando. La primera vez que en persona veo yo a Nini Cáfaro fue en su programa, después que ustedes terminaron un programa. Nini Cáfaro y yo éramos del mismo barrio en Ciudad Nueva. Cuando yo era chiquito, él me llevaba muchos años, algunos años. Y hemos sido amigos toda la vida. Y es una persona que yo aprecio mucho. Y es un gran jugador de dominó, para que tú veas. Qué bueno. Y esa es una de sus principales atracciones. Uno pudiera pensar que él no sale de un gimnasio, pero que yo sepa, no creo que sea aficionado al deporte físico. Bueno, yo quiero tratar un tema y no quiero extenderme demasiado porque a partir de las 4:30... Yo quería hacerle una pregunta porque no quiero que usted se me vaya sin tratarme un tema, de ser posible. Sí, usted puede pero mire, esto mismo que aparece, le quería preguntar eso antes. Ok, bueno. Le quería preguntar esto antes porque... Es el Nacional de esta tarde. Sí, esto que dice, titula el Nacional en primera página, en primera plana que se llama, ok. Y también ya lo había dicho... O portada, en la portada. Dice, Danilo revela 35% PLDista afirma votaría por Leonel. Eso parece un hierro, un exabrupto. Pero ocurre que a Danilo Medina uno no le puede presumir un error de esto. En situaciones como esta, uno no lo puede presumir como un error, sino como una estratagema, una estrategia. Pero ya Charlie Mariotti había dicho hace unos días, secretario general del partido, que muchos PLDistas se identifican con el PLD, pero no con Abel. Yo quiero saber, ¿qué lectura usted le da a esto? Porque para mí me parece como medio raro.
Bueno, yo no creo que ninguna de esas dos declaraciones ayude mucho al candidato. Cualquiera que haya sido la intención del señor Mariotti o del señor Medina. Y yo creo que, no sé, porque yo no estoy en sus pantalones y no soy una persona, yo solamente he hablado 2 veces en mi vida, yo lo he dicho, con el señor Abel Martínez. Y he estado 3 veces con él. La primera vez que yo estuve con él fue que yo leí la presentación o el prólogo de un libro de Hito Bisonó en la Universidad UNIBE, donde yo tenía muchísimas actividades de carácter intelectual y social. Y que él estaba sentado entre Hito Bisonó y yo en la primera fila, porque me tocaba hablar. Y era un libro de Hito Bisonó. Y ahí intercambiamos 2 minutos. Y luego en las 2 otras veces que yo lo he visto, quizás entre las 2 veces, uno en 8 y otro en 10 minutos. No he pasado, yo no he estado media hora con ese señor, si sumo todas las veces. ¿Con quién? Con Abel Martínez, las veces que yo he hablado con él. Y por eso no puedo con precisión interpretar lo que él pudo haber sentido. Pero si yo hubiese estado en sus pantalones, a mí esas 2 declaraciones me hubieran molestado mucho. Me hubieran molestado mucho, porque además siguieron a una carta que a mí me pareció inoportuna, de Francisco Javier renunciando a ser el coordinador de su campaña, con un texto que prácticamente decía que no se podía trabajar con él. Eso es lo que yo interpreté de ese asunto. Yo no tengo por qué dibujar eso, ni ponerle limón, ni ponerle azúcar a algo, porque si bien yo entiendo que es una opción importante, porque es la única opción de relevo que hay en el panorama electoral dominicano en lo que concierne a la presidencia de la República, yo no tengo ningún compromiso. Que no entiendo por qué el PLD, eso que usted ha dicho, que es genial lo que usted ha dicho, no entiendo por qué el PLD no ha focalizado su campaña política estratégicamente hacia ese punto. Abel es el único de todos los candidatos habido y por haber, el único que representa un relevo generacional. Claro. Y además, mira, yo he dicho, y hice un hilo en Twitter, bueno, me han acabado porque envidioso, viejo sinvergüenza, ¿cómo se llama? ¿Envidia a quién? Resentimiento, ¿A quién? a Leonel Fernández, porque yo dije que... Digo, yo le tengo envidia a Leonel, ¿eh? No, yo dije lo siguiente. Porque uno de los elementos que se ponen, que se esgrimen contra el señor Martínez, es que no tiene experiencia. Bueno, pero ¿cuál experiencia tenía Luis Abinader que no fuera... administrar las empresas personales, familiares? Algunas de las cuales ya no existen. Bueno, pero administrar la quebró en buen dominicano. Sí. Entonces... ¿Cuál fuera la experiencia previa que tenía Leonel Fernández cuando asumió la presidencia? No había ocupado ni siquiera la dirección del periódico del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, eso no es ninguna experiencia de Estado. Claro que no. Entonces, este hombre ha sido fiscal, ha sido varias veces presidente de la Cámara de Diputados y hoy en día es el mejor administrador de una ciudad aquí en la República Dominicana. Eso es así. Entonces... No me venga que no tenga experiencia por edad. Y además, él no tiene que ser, dice que no tiene discurso. Pero ¿de qué discurso ustedes me están hablando a mí? Abinader tiene discurso. Leonel Fernández tiene discurso. Leonel Fernández es un intelectual, un hombre muy inteligente. Pero dime una frase célebre de Leonel Fernández. Dime un libro. Claro, es para afuera que van. Es para afuera que van. Es una frase o es para adelante que vamos. Esas son sus dos. ¿Quién te subió los huevos? También. Sí, también. Excúseme de nuevo. Esa es una frase célebre de Leonel Fernández. Excúseme de nuevo. Sí, sí, claro, sí. claro. No. Y entonces yo digo, y también, ¿y qué dijo el doctor Peña Gómez respecto a la corrupción en la República Dominicana? ¡Nada! Sí. Bien, entonces, ¿qué libro escrito? Es decir, ¿cuáles son sus aportes como en lo que tiene que ver con la intelectualidad y el conocimiento? Debo decir que no tiene un discurso. Debo decir que sus artículos son muy buenos. Bueno, está bien, pero él no es articulista. Pero tú gobiernas con artículos. No, don Miguel. ¿Entiendes? Lo que te quiero decir es... Yo estoy de acuerdo con usted. Los artículos que ha publicado, que publicaba en el Listín Diario,
eran artículos laudatorios de sí mismo, que hacía, se consideraba émulo de Moisés, émulo de Gandhi, émulo hasta de Jesús llegó a un día. Y yo le recordé en la parábola del trigo y la cizaña, ¿entiendes? En momentos en que él era, que no era el trigo, ¿entiendes? Pero Leonel Don Miguel tiene bueno, muchas virtudes. Sí, bueno, no es un hombre sumamente inteligente. Y creo, y yo en términos personales creo que hizo varios gobiernos decentes. Bueno, para mí no fueron solamente decentes, fueron muy buenos. Lo que pasa es que aquí, en este país, nosotros no sabemos hacer una participación pública o política propositiva. Mira, mira cuál es mi punto. Y yo quiero que la gente entienda. Mira, vamos a poner la Madre Teresa. De Calcuta. Sí, la Madre Teresa de Calcuta. Debe lavarle los pies, si tú quieres. Porque no estoy hablando de que sea bueno ni que sea malo. Yo creo que es un hombre muy inteligente, que hizo cambios, yo he dicho... Significativos. Que hizo cambios significativos, que su llegada al poder en el 96 fue un salto para el país. Claro. Y yo le he dicho miles de veces, el problema que yo veo, yo no tengo ninguna objeción, ni lo critico por lo que es, yo lo que digo es que él ha sido 3 veces presidente de la República, que lo fue por primera vez en el 96, y que es un país que se dé el lujo de tener un candidato con posibilidades de ganar 28 años después de que lo fuera presidente por primera vez, y que ya lo ha sido 3 veces, ese país no marcha bien. No marcha bien. Porque un país que no tenga opción, que no tenga posibilidad de relevo, es un país frisado, un país que se congela en el tiempo. Y es un país que no puede progresar. Y él ya él cumplió su rol como líder político. Él puede todavía desempeñar, y yo lo sugerí, una frescura mía, si se quiere, en una carta abierta que yo le mandé hace ya algunos meses, que yo decía, mire, usted tiene la oportunidad todavía de desempeñar un papel en esta república tan importante o más que la de la presidencia de la república, porque usted ya agotó su tiempo, usted ha sido 3 veces presidente y quiere volver para 2 más. Pero si él gana estas elecciones, no se va en el 32, ni se va ahí en el 28, ni se va en el 32, se va ahí en el 36 o en el 40, y va a morir en la presidencia. Y va a pasar lo que pasó con Oliveira Salazar en Portugal, que se entronizó en el poder y vivía, y llegó un momento que se aisló tanto, incluso de sí mismo, que vivía en la segunda planta del Palacio Presidencial de Lisboa. Y llegaba un momento en que pasaban días en que nadie lo veía y sabía de él. Y llegaron un día en que lo descubrieron muerto porque ya su cadáver hedía. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que él cumplió su rol y ya tiene el chance a otro. ¿Entiendes? Queremos otro Balaguer, queremos otro Trujillo. Hay posibilidades que Leonel Fernández, después de ser 3 veces, con la rapidez que hay en la política dominicana, pueda ser un presidente realmente democrático. Una sola pregunta, con el debido respeto, don Miguel, pero usted podría considerar la posibilidad de que usted esté equivocado con respecto a eso. No, yo nunca no estamos cuestionando la razonabilidad de eso, eso es su opinión. No, esa es mi opinión. Claro, pero yo te voy a decir una cosa, yo opino muchas cosas. Y opino incluso de cosas en las que yo no estoy totalmente convencido. Y alguien me demuestra a mí el error de lo que yo estoy manifestando. Porque yo digo, es que yo sigo insistiendo. Mire, usted, por ejemplo, es el mejor ejemplo de la antítesis de eso que usted dice. Porque para mí es increíble que usted siempre está actualizado. Así pero sí. Déjame decirte algo, por ejemplo. Cuando tú hablas de derecho, no hay razón para que te equivoques, porque tú conoces el derecho y conoces la ley. Cuando yo hablo, como yo no soy abogado, yo hablo de mi opinión. Y cuando yo tengo 60 años ejerciendo el periodismo, yo comencé incluso en la secundaria, escribiendo sobre ajedrez en la revista Hora, que yo ni siquiera había llegado todavía a la universidad. Escúcheme que insisten en mandarle ese mensaje a usted. Okay. Bueno. Sí. ¿Entiende? Entonces, yo digo lo siguiente, yo nunca he pretendido que yo tengo la razón, ni que me acerco siquiera a ella. Yo opino. Y como yo lo que hago es el periodismo de opinión, porque dejé de hacer periodismo informativo hace mucho tiempo.
yo no tengo que preciarme ni de mi imparcialidad, porque no pretendo serlo, ni me interesa hacerlo, ni puedo ser imparcial, porque yo lo que hago es un periodismo de opinión. Y cuando yo opino, yo estoy expresando mi opinión personal. Y el que lee mi columna, arriba, mi columna, la opinión mía, está protegida por una sombrilla, la columna de Miguel Guerrero. Yo le advierto desde un principio al lector, aquellos pocos lectores que pudiera tener, que lo que van a leer es mi opinión. Yo nunca le he dicho, ni he tratado de convencer a nadie que opine igual que yo, porque eso sería un atrevimiento. Yo soy un hombre esencialmente democrático. Yo pienso que la diversidad de opinión es lo que enriquece una sociedad y la mantiene viva. ¿Entiendes? Entonces, yo ni siquiera puedo ser neutral, porque no puedo mirar para otro lado cuando estoy viendo lo que estoy viendo. ¿Entiendes? No puedo ser neutral tampoco. Entonces yo lo que opino, y no me interesa, ser dueño de la verdad, porque nadie lo es. Y esa es una pretensión que yo no tengo, porque mi ego no llega a eso. ¿Entiendes? Entonces yo opino, y si estoy equivocado, estoy equivocado, y ejerzo mi opinión. Mira, cuando a mí me preguntan eso, y yo no quiero ser petulante por lo que voy a decir, y ustedes me excusan, yo recuerdo de un poema que yo leí hace muchos años, de Juana Ibarburu, que dice: canto como canta el ave, como las ramas se agitan, como la fuente murmura, como las aguas suspiran, que yo al cantar solo cumplo la condición de mi vida. Yo escribo porque esa es mi condición, esa es la condición de mi vida. Y yo escribo porque tengo necesidad de escribir. Porque si no escribo, me muero. Cuando usted habla me muero espiritualmente, quiero decir. No voy a morir cuando usted está diciendo yo opino, y yo le iba a preguntar si Opinio no es un vice... Fue vicegobernador del Banco Central. Opinio Álvarez. No, yo hablo de Opinio Díaz, creo que es viceministro de Relaciones Exteriores. Opinio, que fue, creo que embajador o cónsul en Puerto Rico. A ese no lo conozco. Entonces me resultaba como medio gracioso. Yo opino. No, yo opino. Yo sé que usted opina, pero yo opino. Mire, don Miguel, déjeme decirle esto. A mí, yo siempre hice causa común con los criterios que usted esbozó respecto al expresidente Fernández. Pero yo siento que usted es un mentiz para eso. Usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque es que yo... Por ejemplo, usted hacía el ejemplo del derecho. Atiéndeme, Israel. El derecho. Pero todo el que era especialista en el derecho del año 2000 hasta el año 2001, en derecho procesal penal, 2 años después, 3 años después, estaba totalmente anquilosado, atrasado. Bueno, porque la teoría cambia. Porque le cambiaron una ley, el Código Procesal Penal, y el procedimiento cambió. Y cuando el procedimiento cambió, el que no se actualizó se quedó atrás. Pero si te actualiza, entonces ahí es que voy, en la actualización. Y veo el caso suyo. Usted es un voraz lector, me consta, porque hasta los disparates que yo escribo, usted lo lee. No, tú escribes muy bien. Además, tú eres de la poca gente que yo he visto aquí en este país que escribe con color. Tú tienes coloratura en tu estilo. Tú escribes con color porque tú insistes y das muchos detalles en lo que escribes. Y cuando yo leo lo que tú escribes, a veces me da la impresión que estoy en presencia de lo que tú estás narrando. Muchísimas gracias por eso. Puede pasar, Israel, no hay problema. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando yo veo, por ejemplo, cómo usted habla de economía, pero no de la economía de, ¿cómo se llamaba el padre de la economía? Adam Smith. En términos teóricos. Adam Smith. No. Él no está hablando de lo que hablaba Adam Smith. Yo lo he visto teorizando, hablando, compartiendo todo lo relativo a la economía actual. O sea, a los avances en términos económicos del hoy. ¿Por qué? Porque se actualizó, aprendió, leyó, se cultivó. Y yo creo, don Miguel, que un hombre es como el agua. Nunca es el mismo hombre. Sobre todo si se cultiva. Entonces, yo creo que analizar, por ejemplo, el caso de Leonel Fernández, que me consta a mí, no lo conozco, nunca yo he visto a Leonel Fernández una sola vez físicamente.
en la puesta en circulación del libro de un profesor universitario, amigo mío, Robert Valdés, por primera vez vi al expresidente Fernández. Nunca he hablado con él. Lo único que él sabe de mí es que yo adoro a su hijo y que su hijo me quiere a mí. Eso él lo sabe porque me consta. Yo tengo un gran aprecio por ese joven. Y creo, incluso yo me atreví para decir, hay una buena fórmula digna de considerarse, ¿no? Porque yo tampoco me voy a caer en el atrevimiento de sugerirle al PLD y a la Fuerza del Pueblo lo que tienen que hacer con su candidatura, ya ellos. Si hay alguna vez coincidimos, bueno, pues yo lo apoyo, pero no tengo ese atrevimiento. Yo dije, una solución para darle paso a ese relevo generacional que tanto necesita este país, sería la fórmula Abel Martínez con su hijo. Y así es un momento, eso es un canal para lograr la recomposición del partido. Porque uno de los dos se va a tragar al otro en este proceso electoral, cualquiera que gane. Así es. Se va a tragar el otro. Entonces, yo creo, don Miguel, no soy adláter, correligionario, no soy copartidario, ni estoy apoyando, no sé, porque uno no sabe mañana. No, yo sé hoy yo no apoyo. Pero yo creo que el presidente Fernández se ha adecuado. Honestamente, yo creo que él se ha adecuado. Es más, es que yo lo veo a él en función de mi propia realidad, un tanto egoísta. En el sentido, don Miguel, que, por ejemplo, el derecho administrativo, para ejemplarizar, el derecho administrativo, todo lo que se hizo de avance del derecho administrativo prácticamente se hizo en los años 2012 al 2013. Los gurús del derecho administrativo de antes, si no se actualizaron, se quedaron atrás. Las leyes administrativas 107-13, 247-12, la 48-01, pero esa más o menos permanece invariable, hasta 41-08, perdón, que es de la de función pública. Entonces, el derecho administrativo, en ese periodo de tiempo, en ese lapsus de tiempo, fue modificado, cambiado de golpe y porrazo, dándole una participación protagónica al ciudadano. Pero el abogado que no se actualizó con respecto a esa realidad, se quedó outsider. Pero mira, tú sabes que uno de los grandes aportes de las administraciones de Leonel Fernández, la Constitución del 2010, que es muy criticada en su momento. Muy criticada, ¿sabes por qué? Porque él nombró una comisión de 13 abogados que redactaron un proyecto y eso después en Palacio lo cambiaron totalmente. Pero aún cuando es una constitución que respondía a su pretensión vitalicia en el poder, ha sido una gran constitución. Y con relación a las otras, fue un paso de avance, es lo que yo digo. Claro. Yo no estoy negando que él no haya jugado un rol importante en el crecimiento democrático. Y las figuras jurídicas que nacen de ahí, como el Instituto del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el fortalecimiento del Tribunal Superior Administrativo. Esa Constitución tiene sus aportes, muchísimos grandes aportes. Pero fíjate, con el gobierno pasa lo mismo que con un padre de familia. Tú tienes una hija. Y la hija tú creces, es tu cielo, es todo para ti, pero llega, ella crece, se gradúa y se casa. Ya tú no puedes seguir pensando que tú eres el hombre más importante para tu hija, ¿entiendes? Porque ya se casó y tiene hijos, porque ese es el proceso natural de evolución. Entonces, eso se da también en la política. Deja que la marcha, que el tiempo marche y trace su rumbo. Totalmente de acuerdo, pero ¿quién ha hecho eso en la República Dominicana y en el mundo? Bueno, entonces que dé un ejemplo y marche, porque el tiempo lo va a dar. Yo lo que creo, Valentín y Israel, y quizá Israel puede ayudar a mejorar este planteamiento en la media hora que le toca, pero yo lo que creo es que el proceso electoral dominicano puede, si no se llega a un consenso y si la gente no asume realmente el rol que le corresponde, aquí puede incendiarse, porque hay muchos factores que están a punto de producir un estallido aquí en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa. No quiero quitarle más tiempo a Israel en su media hora. Él se lo cede. Así que regresamos después de ella.